Esto es una referencia corta respecto a la religiosidad en materia de santuarios, o sea, lugares que son clave desde el punto de vista religioso. Por ejemplo, Itatí, como santuario, como lugar taumatúrgico, como orientación de la espiritualidad de los indios. Esto vale la pena señalar algo. Lo más importante sobre el santuario que se ha escrito es la obra del padre Esteban Bajac, sobre la pura y limpia construcción de Itatí. Y una cosa que te quiero rescatar de lo que dice el padre Bajac es la forma durísima en la tabla de los comuneros. Habla pestes de Antequera y de Monpós. Dice que eran pobrísimos y eran capaces de cualquier cosa con tal de obtener dinero y sobre todo de cuerear, de sacarle el jugo a los indios. Nadie habla más mal de los comuneros que el padre Esteban Bajac. Interesante. Sobre todo porque después la gente que quiere hacer historia de la Revolución de Mayo pretende que los comuneros son un antecedente de la Revolución de Mayo. Personalmente comparto la opinión del padre Bajac. ¿Qué otro santuario importante? Nuestra Señora Hallado, ¿no es cierto?, en las proximidades de Itatí hay varios, o sea, lugares que son de referencia. En Verón de Astrada estaba la estancia de la Virgen, donde ahora está lo que después se llamó Yatebú, un pueblo refugio de los guaraníes prófugos de los bandeirantes, de los paraguayos ya en esa época. Que al final inclusive parece que el origen de la Virgen en alguna medida es ese, ¿no es cierto? La que está en Bellavista, por ejemplo, una Virgen que ya estaba en las misiones, que era de los indios, y que termina ahí, que Ferrer la hace entronizar y demás. Otra cosa que hay que tener en cuenta, esto hablando para nivel de profesor, la relación religiosa colonial y posterior está muy vinculada con la Contrarreforma. En Europa triunfó la Reforma, en Europa triunfaron Lutero y Calvino, eso no cabe ninguna duda. En América no. En América lo que triunfó fue la Contrarreforma. Primero porque no podía venir ningún escrito hereje, por decir así, de Europa. O sea que el catolicismo americano es un catolicismo que está engendrado, desarrollado, cultivado por la Contrarreforma católica. De la Contrarreforma, los principales obreros, ¿quiénes son? Los jesuitas, en su primera época, los franciscanos, pero los jesuitas son los más leídos. También hay que tener en cuenta el papel de los dominicos, que fue inferior. Los dominicos tenían un convento en Corrientes, que estaba donde ahora está el Consejo Deliberante. Ahí tenían una posada, alojaban marineros, y cosas por el estilo, lo cual implica que también había un submundo ahí seguramente. En algún momento tuvieron una pelea con el cabildo. Uno de los sacerdotes le pegó una paliza bastante grande a uno de los cabildantes, terminaron teniendo que irse de la ciudad. Después ahí funcionó la imprenta del Estado, funcionaron un montón, funcionó la escuela normal, antes de mudarse a su centro actual. Una cosa que es importante respecto del plexo religioso correntino, la toponimia. Nuestra toponimia está llena, ¿no es cierto?, de nombres que están asociados con el culto católico. Y otra cosa más, la provincia de Corrientes es la que tiene más vírgenes, en materia de estatuaria de bulto, es la que tiene más vírgenes del país. O sea, vírgenes de madera y tela, madera, tela y alambre, yeso, madera y tienen un montón pero son todas la misma figura. El marianismo en nuestra provincia es importantísimo, inclusive en la toponimia. Arquitectura. Dos cosas para recordar: la casa de galería y la casa de azotea. O sea, la casa
de galería guaranítica, que es la que conocemos, esa galería larga con las columnas que la sostienen, y en la cual la galería es un espacio social, donde la gente toma mate, habla con el que pasa se para en la ventana, por ahí a través de la ventana también lo matan, como le pasó a Tadeo de Llano, ¿no es cierto? Cuando las grandes peleas entre los patriotas y sarracenos, también está el ladrón que con una percha, con un gancho, le colgaba la ropa para llevársela, la casa de galería, que todavía quedan algunas. Acá en Corrientes Capital creo que no queda ninguna. Se puede haber quedado algún pedacito por ahí en algún lado, me parece que no queda nada. Uno va, y donde hay, por ejemplo, en San Roque, que uno ve, está la casa, la galería, pero el techo es de chapa, ya no es más el techo de teja que tenían antes, o el techo de teja de palma, que es la primera, que es la palma cortada por la mitad y puesta para que hiciera techo. Después, la penetración portuguesa, ¿no es cierto?, de las costumbres del barroco portugués, que van a ir deformando. La casa de fachada o de terraza, la típica, ¿cuál es? La casa de Tucumán. El modelo de la casa de fachada es la casa de Tucumán, con las dos ventanas grandes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la familia tiene un negocio delante, y atiende a través de las ventanas. Y acá hay casas de fachada, y la más antigua de todas es la que construyeron los esclavos, que es el pedazo que queda de la casa Molinas, que está enfrente del Superior Tribunal, que tiene las ventanas profundas, esas de madera. Las rejas son de hierro ahora, pero no eran de hierro, al principio era todo madera, no había otra cosa. Las de hierro van a venir mucho después. Y la casa Molina tiene 3 modelos de construcción: la tapia, el adobe y el estanteo. ¿Qué es el estanteo? Es el armazón de caña con el barro y la bosta, ¿no es cierto?, y el pasto puestos en el medio, que son los que construyen una pared finita, pared de estanteo, que después se revoca con barro también, y después y con bosta, y después se le coloca, a lo mejor se puede pasar cal. La pared de tapia, se hace un cajón de madera, y adentro se va poniendo la tierra se la va apisonando, y va subiendo eso. Una pared muy ancha, muy densa, ¿no es cierto?, que está hecha por compresión. Hoy en día hay gente que dice que es antisísmica, es sumamente fresca, lo que pasa es que parece un rancho. Entonces, claro, eso no es caté, ¿quién quiere tener una casa que parezca un rancho? Y después, la última, que es la de adobe, que son los ladrillos, ¿no es cierto?, que son ladrillos crudos, no son cocidos, que se van armando para hacer la casa. En la casa Molina están los 3 modelos. Está la parte de estanteo, la parte de tapia y la parte de adobe. Y hay otra cosa más, la parte de piedra. Las 7 puntas de Corrientes eran como unos dedos largos que entraban adentro del río, como la punta de San Sebastián. No queda ninguna, porque la gente sacó las piedras, se las fue llevando para construir, y el río fue comiendo. Quedó una sola, que es la San Sebastián. ¿Por qué quedó? Porque ahí siempre hubo un puesto de milicos, entonces no podían llevárselo. Pero la realidad es que cuando uno dice la punta, dice yo, Inga, ¿dónde está eso? No hay nada. Punta Arayatí, ahora menos, que está la Costanera Nueva. O sea que eso de las puntas es lo que quedó como, digamos, el recuerdo de lo que alguna vez fue. 7 corrientes, porque eran las que entraban a lo profundo del río, pasando entre las puntas. Ciudad de Vera, primer nombre. Ciudad de Vera de las Corrientes. Ciudad de Vera de las 7 Corrientes. San Juan de Vera de las 7 Corrientes. Son nombres que fue tomando hasta que al final el más coqueto, el más paquete es San Juan de Vera de las 7 Corrientes. No habla de las 7 puntas. Habla de las 7, ¿por qué? Porque era lo que se veía. El barco venía por el río, que era la autopista de la época, y veía esas correntadas que desembocaban en la corriente principal. Todo eso desapareció porque las puntas desaparecieron. Quedó con mucha imaginación, uno puede encontrar. Hay un plano que se lo vamos a pasar también del ingeniero Minadeo,
de la ubicación de las puntas. La ubicación, no lo que hay ahí ahora. Educación, me falta recordar, solamente que también la primera educación fue la de la iglesia. ¿No es cierto? Como ya hemos dicho, el colegio jesuítico, lo que se enseñaba después en la Merced. Después el cabildo, pero eso es medio nominal. Designó un maestro al que le pagaba, los padres le pagaban un estipendio al maestro, pero Nicolás, ¿cómo se llama? Acosta, el primer maestro, Ambrosio de Acosta, ¿será que enseñó algo? En la galería del cabildo se juntaban, aparte los alumnos no les gustaban, enseguida volver cachirlas, andar a caballo, jugar con y los de escuela. Eso es una cosa que costó mucho. Cuando hicimos un libro sobre la educación con otros dos profesores, nosotros empezamos pensando que la gente no se educaba porque no la dejaban. Desde Ferré para acá, los gobernantes siempre pusieron multas a los padres que no mandaban al hijo a la escuela. Uno ve el libro histórico de la escuela de Colonia Carolina, y dice, sale la directora con el policía a recorrer la colonia para traer a clase a los alumnos rebeldes. No querían ir. El padre lo quería en la chacra trabajando. Eso es todo un tema que falta decir muchas cosas todavía. La universidad. Entre 1616 y 1810, este es un dato suministrado por un doctor de Córdoba, se llama Benito Moya, egresaron 15 correntinos, en todo ese, porque era muy caro mandar y egresaron como maestros de artes o como doctores en teología, que eran las dos carreras que había. Solamente 15, y en muchísimo tiempo muy poca gente, porque era tremendamente caro. Y un último detalle que vale la pena recordar: la escuela de Fray José de la Quintana, la legendaria escuela de Fray José de la Quintana, que reitero, era una escuela de palmeta, maíz, que según mi bisabuela, yo me crié con ella, era lo que el marido, que era mucho mayor que ella, le contaba, que lo ponían de rodillas en un rincón, arriba de un montón de granos de maíz, que parece que era bastante incómodo. Y después la escuela de palmeta, era una escuela, y sin embargo los alumnos de Fray José de la Quintana lo amaban. Querido maestro, le dieron para que se quede en su celda descansando después de tanto trabajar, le dieron a Angabulo, que era una jubilación en onzas de oro, todo una maravilla, porque enseñaba con unos criterios que no son los actuales, sin lugar a dudas.